Son ya las 11:23 de la mañana. Después del carnaval que ya ha llegado a la ciudad, vamos a pasar a hablar de un tema más serio como es la menopausia. Y en este caso nos queremos centrar en cómo prevenir los principales problemas asociados precisamente a este periodo que todas las mujeres, si llegan aquí, pues lo van a tener que vivir. Isabel Morillo, bienvenida. Hola, buenos días, Eva. Gracias. Qué bien que últimamente se hable mucho de este tema, bueno, mucho, se aborde, porque antes era un tema tabú, del que nada se decía, solamente, bueno, quizás se hablaban de los sofocos, ¿no?, cuando una mujer lo pasaba muy mal, pero no era un tema que entraba en el debate público. Sí, afortunadamente cada día este tema está más sobre la mesa y todos los problemas derivados de la menopausia, que son comunes a todas las mujeres, aunque cada mujer va a vivir la menopausia de una forma completamente diferente. Habrá mujeres que apenas les afecte, otras tengan unos síntomas exacerbados, pero a todas nos va a afectar en tres puntos. Uno va a ser en los cambios que se producen en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de las grasas y en el metabolismo de las proteínas o en el metabolismo óseo. En esos 3 puntos nos va a afectar a todas. Unas personas tendrán más sofocos, otras menos, otras ganarán mayores cantidades de grasa, otras menos, pero esos son 3 puntos principales en los que sí que hay que prestar atención ya desde antes, desde la perimenopausia y desde la premenopausia, antes de que empiecen todos los síntomas y se desencadene todo el carnaval hormonal. Carnaval hormonal, qué bonito. Entonces podemos empezar ahí a prevenirlo. Hay que saber que los estrógenos son un grupo de hormonas, bueno, como sabemos todos, las hormonas femeninas, pero tienen efectos a nivel metabólico en varios tejidos, están ampliamente distribuidos por todo el cuerpo, pero hay varios tejidos, Diana, donde ejercen sus efectos con bastante intensidad. Uno es en el sistema nervioso central, tienen efectos sobre la regulación del apetito, sobre la sensación de hambre y sobre el metabolismo basal. El metabolismo basal, recuerdo que es la cantidad de energía que consumimos simplemente por el hecho de estar vivos. La energía que consume nuestro corazón, nuestros músculos, nuestro cerebro, etc. Ejercen efectos también a nivel hepático. Lo que hacen es que reducen la lipogénesis, o sea, la transformación de glucosa en grasa que luego será almacenada en torno a las vísceras. Así que los estrógenos tienen un efecto reductor sobre el hígado, sobre la grasa que fabrica el hígado. A nivel de aparato musculoesquelético, los estrógenos favorecen la captación de glucosa por parte de los músculos, con lo cual eso tiene una repercusión sobre la energía que gastamos con los músculos. Y a nivel de páncreas también tienen un efecto muy importante, y es que estimulan la secreción de insulina y el control de la glucosa. Entonces, la reducción de los estrógenos lo que va a tener es el efecto contrario, va a tener un efecto, claro, ya no vamos a tener ese efecto supresor y regulador del apetito tan marcado, con lo cual es muy probable que aumente la ingesta de alimentos porque ya no hay tanto control sobre el apetito, y además, como nuestro metabolismo basal disminuye, nosotros seguiremos con la misma ingesta pero gastaremos más energía, con lo cual vamos a aumentar la cantidad de grasa, el almacenamiento de grasa. Se calcula, sobre todo en la zona abdominal. Exactamente, esa grasa se va a acumular en la zona abdominal. Se calcula que en la menopausia la reducción del metabolismo basal viene a ser entre unas 250 a 300 calorías día, que si eso lo vamos sumando a lo largo del año, pues podemos tener un aumento de masa grasa pues entre 700 gramos al año y 2 kilos al año de masa grasa abdominal, que vamos sumando durante los años de la menopausia y de la posmenopausia. Sí, con lo cual hay que trabajar mucho más. Hay que trabajar. Desde el punto de vista de la nutrición, ¿cómo se puede trabajar para prevenir pues, que llegue ese sobrepeso y que nuestro cuerpo siga funcionando con normalidad? Pues lo principal son realizar cambios en la dieta
muy personalizados porque aquí hay que trabajar con los niveles de energía y nutrientes que cada persona necesita. No vamos a necesitar todos ni la misma cantidad de carbohidratos que de grasas o de proteína. Esto depende de nuestra composición corporal, lo analizamos en la consulta de nutrición y a partir de los datos que nos da el análisis de composición corporal, utilizamos medios tecnológicos y computacionales para determinar esto, ya podemos obtener la cantidad de estos nutrientes que necesita cada persona. Y luego a partir de ahí ya podemos hacer una serie de recomendaciones, pero teniendo en cuenta lo primero las cantidades. O sea, los cambios tienen que ser cualitativos en la calidad de la dieta, pero también cuantitativos. Esto no quiere decir nunca que vayamos a pasar hambre, ni que vayamos a tener ningún problema en ese sentido. No es una dieta restrictiva, simplemente es cambiar unos alimentos por otros, pues quizá más ricos en fibra o que nos aporten nutrientes que se metabolizan de una forma que favorece a nuestro organismo su correcta utilización. ¿La suplementación es interesante en este periodo o no aporta tanto? La suplementación puede ser interesante en algunos casos, pero especialmente en casos donde hay una nutrición desequilibrada o hay trastornos ya que afectan al metabolismo, otro tipo de trastornos, y tiene que ser siempre supervisada por un profesional y siempre personalizada. Los cambios que afectan al metabolismo de los lípidos son muy importantes en esta etapa. Es como nuestro cuerpo metaboliza la grasa. Como aumenta la lipogénesis en el hígado, quiere decir que vamos a acumular más masa grasa y normalmente visceral en torno a las vísceras, esta grasa tiene un efecto inflamatorio, pero a nivel sistémico, porque al acumularse tantos adipocitos en una zona, aumenta la producción de radicales libres, de sustancias oxidantes e inflamatorias. El sistema inmunitario se activa y es lo que produce esa inflamación sistémica de bajo grado de la que hablamos muchas veces. Entonces, los principales cambios que tendríamos que hacer para regular, ya hablo en un contexto así de recomendaciones en general, pero hay que partir de que la pauta tiene que ser siempre a nivel individual. Pues sería, por supuesto, empezando por las grasas, disminuir el consumo de cierto tipo de grasas, como serían las grasas saturadas o grasas tropicales, por ejemplo, aceite de coco, aceite de palma que vamos a encontrar en los productos procesados, de bollería y en platos preparados. Este tipo de comidas, eliminarlas absolutamente de la dieta. Mantequilla también, natas, lácteos enteros, por ejemplo. En esta etapa sí que es interesante tomar los lácteos desnatados, semidesnatados, para eliminar una gran cantidad de grasas saturadas. Luego también es interesante el consumo de legumbres, aumentar el consumo de legumbres por la cantidad de fibra que contienen y de otros elementos que nos ayudan también de proteína, ¿no? y de proteína vegetal. Disminuir el consumo de sal es importante. Para hacernos una idea, el consumo de sal diario debería estar entre 3 y 5 gramos al cabo del día, lo que viene a ser entre una cucharadita de moca, no de postre, sino una cucharadita muy, muy pequeña, o sea, 2 pellizquitos muy pequeños de sal, no en los pellizcos de sal habituales. Y, bueno, por supuesto, cambiarse a cereales integrales, evitar completamente las harinas refinadas, todo harinas integrales, cereales integrales. Hay que destacar, por ejemplo, el papel cardioprotector de cereales como la avena, y bueno, legumbres y cereales integrales. ¿Cómo se puede prevenir también la aparición de la diabetes? La aparición de la diabetes se puede prevenir en esta etapa, donde es bastante fácil que aparezca porque aumenta la resistencia a la insulina. Se puede prevenir mediante una ingesta adecuada en proporciones de alimentos. Por ejemplo, sustituir los carbohidratos refinados que hablábamos hace un momento
por verduras y por frutas. Se calcula que la ingesta de frutas y verduras en esta etapa nunca debe ser menos de medio kilo al día. Medio kilo. Muchas veces los nutricionistas hablamos por raciones, ¿no? Y decimos 5 raciones al día. Y uno piensa, es que eso es imposible, que voy a desayunar verduras. No, cuando se habla de 5 raciones, probablemente estamos incitando un poco a cierta confusión. Hablamos de raciones de 100 gramos. Quiere decir que pueden ser 2 raciones al día de verduras y 2 o 3 de frutas. No hace falta inflarse a verduras y a frutas, pero en cada comida debe haber verdura, en cada cena debe haber verdura y debe haber al menos 2 frutas diarias. Entonces, esto es una forma, junto con pasarse a los cereales integrales, de prevenir los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, como puede ser la aparición de diabetes tipo 2. Algo que afecta también mucho a la mujer en este periodo es el sueño. Y esto trae también consecuencias en otros aspectos. Por supuesto, porque los trastornos del sueño afectan también a la ingesta, porque producen una desregulación del apetito también a nivel hipotalámico. Se calcula que las personas que duermen menos de 7 horas e incluso menos de 5 tienen una calidad de vida y tienen el apetito aumentado. La regulación de la leptina está también, que es la leptina es la hormona que informa a nuestro cerebro que ya estamos saciados. Tienen dificultades en la regulación endocrina del apetito y aumenta, por supuesto, la probabilidad de obesidad. También es importante incluir en la dieta alimentos que favorezcan el control de los ciclos circadianos, que seamos sensibles a los ciclos circadianos. Como esto se produce a nivel hipotalámico y los estrógenos también tienen, uno de sus tejidos diana es el sistema nervioso, puede haber también una desregulación de los ciclos de sueño. Esto es bastante habitual. Entonces, lo podemos favorecer, aparte de teniendo un plan nutricional adecuado a nuestras necesidades, incluyendo en él alimentos que favorezcan a las hormonas relacionadas con el control de los ciclos circadianos y del sueño, como puede ser la melatonina. Por ejemplo, alimentos ricos ya de por sí en melatonina son las fresas, las cerezas, las uvas, sobre todo la parte de la piel de la uva, por eso no quitemos la piel de la uva porque es rica ya de por sí en melatonina, son alimentos que nos pueden ayudar. Pero como no vamos a tomar estos alimentos para cenar, lo lógico es tomar alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un precursor de la melatonina. Nosotros fabricamos ya melatonina a partir del triptófano. Y el triptófano es un aminoácido que se encuentra en alimentos como el salmón, el bacalao, en algunos frutos secos, en legumbres también. O sea que en el pollo, en el pavo, en los huevos está ampliamente distribuido en nuestra alimentación. Pero, por ejemplo, cenar pescado o cenar huevos sería una buena idea porque son alimentos ricos ya de por sí en triptófano. Bueno, aquí lo tenemos algo más fácil. ¿Qué resultados está dando la terapia hormonal? ¿Es necesario acudir a ella? A ver, en ciertos casos, y a juicio del médico, pues sí que será necesario. No siempre es necesario, es verdad que da buenos resultados, pero también pues, se plantean ciertos inconvenientes. Entonces, esto siempre es a juicio clínico. Quería hablar sobre un tema que es muy importante también, antes de que se nos olvide, que es cómo afecta la menopausia al metabolismo óseo y al tejido conectivo, porque hablamos de huesos, pero afecta igual a la piel, a los músculos, a todo el tejido colágeno que tenemos en nuestro organismo. Entonces, al metabolismo óseo le afecta porque durante la menopausia generamos menos colágeno, generamos más grasa, tenemos más facilidad para generar grasa, pero menos colágeno. Entonces deberíamos aumentar la cantidad de alimentos ricos en colágeno de la dieta y nunca disminuir la ingesta proteica, por ejemplo. ¿Cuáles tienen colágeno? Alimentos que naturalmente son ricos en colágeno, pues puede ser el famoso caldo de huesos,
El pollo, especialmente el muslo de pollo, las gelatinas, por ejemplo, sin azúcar, claro, y sin saborizantes, sin aditivos, y los caldos de pescado, por ejemplo, son especialmente ricas en colágeno en la zona de las espinas del pescado y la piel del pescado. Así que si hacemos una sopa de pescado, pues no eliminemos la piel ni las espinas. Platos ricos en colágeno, por ejemplo, las manitas de cerdo, pero bueno, unos muslitos de pollo también. Sí, nos vale y nos vale valen. para más cosas. Incluso pues, platos de postres caseros hechos a base de gelatina, una gelatina de frutas, por ejemplo, podría ser un postre sencillo, pero una muy buena idea durante la menopausia, porque satisface a veces las ganas de dulce, pero aportándonos nutrientes que son muy interesantes. El colágeno se plantea mucho, está últimamente muy de moda. Pero también demonizado el suplemento de colágeno, ¿no? Bueno, se ha recomendado claro, en ocasiones y, bueno, y en otras se ha dicho no vale absolutamente claro, para nada. hay que saber que si nuestra dieta es una dieta equilibrada en nutrientes y tenemos la cantidad suficiente de proteína y tomamos suplementos estos carísimos de colágeno, no vamos a notar absolutamente nada. Por mucho colágeno que tomemos, incluso puede tener efectos hasta negativos, como tiene efectos negativos el exceso de consumo de alimentos proteicos, porque nos puede ayudar encima a perder masa ósea. Pero si nuestra dieta es muy desequilibrada, no tenemos un consumo adecuado de proteína en la dieta, pues probablemente nos ayude. Lo normal es recurrir a alimentos que tenemos a disposición, alimentos naturales, no procesados, que nuestro cuerpo va a asimilar y además aprovechar mucho mejor. El colágeno es una proteína bastante simple, formada con muy poquitos aminoácidos que se encuentran habitualmente en nuestra dieta. Pues, está formado a base de glicina, que la encontramos en las legumbres, prolina, hidroxiprolina, que están en huevos, en el pollo, en el pavo, en el pescado, en las legumbres. Entonces, no es difícil tener reservas de aminoácidos para constituir el colágeno, pero sí que es importante que se ingieran este tipo de alimentos que contienen los aminoácidos que luego nuestro cuerpo va a transformar en colágeno, que haya una ingesta regular. O sea, que no sea de un día para otro, no, tiene que haber esa ingesta, por ejemplo, en la comida, en la cena, en el desayuno, tiene que haber alimentos proteicos. Es muy importante que la mitad más o menos de la proteína que se ingiere al día en la dieta, en la menopausia, provenga de alimentos vegetales. O sea, no es proteína animal cuando hablo de proteínas, sino que haya un equilibrio entre la proteína animal y la vegetal. Y hay un tema, si tenemos tiempo. Con él cerramos. Que tiene muchísima importancia y esto es algo bastante nuevo en investigación. Y es un grupo de bacterias que tenemos a nivel intestinal que se llama el estroboloma, que tienen efectos estrogénicos. Producen unas enzimas, este grupo bacteriano, que ayudan a descomponer los fitoestrógenos de la dieta y convertirlos en sustancias activas en nuestro organismo. Por eso el consumo de ciertos alimentos, que son los que recomendamos siempre, verduras, frutas, tienen efectos tan amplios. Porque si tenemos este tipo de bacterias, si no hay una disbiosis intestinal, si tenemos una microbiota sana y consumimos, por ejemplo, ajo, cebolla, zanahoria, pimiento, esos son alimentos que tienen fitoestrógenos, no son isoflavonas, conocemos las isoflavonas, pero aparte de isoflavonas hay otros tipos diferentes de fitoestrógenos que se encuentran en estos alimentos, por ejemplo. Entonces, estos microorganismos van a transformar los fitoestrógenos en sustancias activas metabólicamente como son los estrógenos y nos van a ayudar a minimizar muchos síntomas de la menopausia. Por eso sería interesante también estudiar el microbioma de cada persona, porque se sospecha que muchos síntomas en la menopausia están exacerbados cuando existe una disbiosis intestinal.
Bueno, no todo está perdido, podemos contribuir a mejorar y a llegar en buenas condiciones. El deporte, Es evidentemente, fundamental. es fundamental en esta etapa, el ejercicio de fuerza. Así que, bueno, se puede trabajar para llegar en mejores condiciones. Claro que sí. Isabel Morillo, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad unos minutitos. A la vuelta vamos a hablar de la proyección este Día de los Enamorados, este 14 de febrero, de la nueva película, en este caso del marbellí Víctor Marín. Hasta ahora.